Saludos audiencia. El siguiente segmento que se inaugura o prosigue como un cumplimiento con pedido de la ciudadanía tiene una vez más al doctor médico que es alópata y homeópata al mismo tiempo. Por eso hablamos o él habla de una salud integral. Pero el tema de hoy día es un tema que va a resultarle singular, inédito, tal vez nunca lo han escuchado. Eh, Ustedes saben que la enfermedad, que es lo que acaba con esta máquina maravillosa que somos, que le ha costado a Madre Natura o lo ha costado a Dios millones de años, 3.500 millones de años desde que apareció la primera expresión de vida hasta llegar a nosotros. Es una máquina cuya estructura, cuya fabricación ha durado 3.500 millones de años. Y la paradoja es que dura muy poco, dura con suerte un siglo y se acaba, individualmente se acaban cuando prosigue con la secuela de la especie, ¿no? Pero así como hay síntomas, signos de la enfermedad, los llaman síndrome o síndrome. Si mal no recuerdo, es una palabra griega que viene de sin, que significa juntos, y drome, que significa aparecen, surgen juntos. Con el doctor López, los síntomas de la salud. Vamos a ver que la salud también tiene síntomas, ¿no? Rubén, te doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Sí, es una propuesta bastante interesante por lo descuidada que se ha mantenido a lo largo de los siglos, en tanto el paradigma o la manera de entender a la enfermedad y a la salud ha sido pues a través exclusivamente de las dolencias. Y la medicina convencional actual científica sigue enfocada en la enfermedad como un fenómeno que existe por sí mismo. Nadie ha visto por la calle caminando a la artritis reumatoidea, ni tampoco caminando a la apendicitis aguda. Lo que se ve es al enfermo de artritis, al enfermo de apendicitis. Es decir, que la enfermedad en sí como tal, por sí misma, solo existe en los textos de patología. Lo que existe es la persona enferma. Pero bien, ¿cómo es la persona sana? Es la pregunta que pretendemos responder a través de este encuentro, Marcelo. Y esto nos lleva a hablar de la salud humana, porque el ser humano, por las características de su cerebro, vive su estado de salud, su condición de salud, con una cosa fundamental y principal que lo distingue de los animales: el propósito, la teleología, la finalidad. Salud es una palabra que se utilizaba en los coliseos romanos muchas veces para saludar al vencedor. Y cuando se saludaba al vencedor de una justa de gladiadores, se le decía salud, pero no como una invitación a brindar, sino que quería decir libertad. Eres Claro, libre. y ellos mismos, los gladiadores, se acercaban al emperador y le decían, los que vamos a morir te saludamos, salutam moriturem. Claro, y finalmente, cuando alguien triunfaba, se le respondía con la palabra salud, y salud tiene la connotación de libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno está sano? Aparte de que no le duela nada, aparte del silencio de los órganos, como dice la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar físico, psíquico, social, moral del ser humano. Pero este estado de bienestar, el ser humano lo experimenta emocionalmente como felicidad, sensación de metas cumplidas, creatividad, alegría de vivir, respeto a sí mismo y a los demás,
y también y sobre todo con la capacidad y posibilidad de buscarle o darle un significado a su vida. Eso es algo que los animales lo hacen en un nivel bastante elemental. El significado es sostener su vida diaria y perpetuar la especie. El ser humano hace lo mismo, pero hace esto adicional, Marcelo. Entonces, en una persona sana, nosotros encontraremos una actitud de gentileza, de comprensión, de respeto, una posibilidad creativa, una alegría de vivir, una sensación de poderse comunicar libremente con los demás, respetando sus límites y los límites de los otros, y un poco de características que a ustedes les parecerán un poco románticas, pero cuando se logra una prescripción acertada con una medicina convencional, no convencional, una medicina alternativa, que lo que busca no es vencer la enfermedad, sino restituir el estado de salud. El paciente experimenta lo que llamamos la sensación subjetiva de bienestar. Y es en esa sensación subjetiva de bienestar donde se encuentra el secreto de la salud, Marcelo. Ahora bien, doctor López, quiero preguntarte algo. Has hablado de los términos con que define la salud la Organización Mundial de la Salud. Completa conciencia de bienestar, lo cual de alguna manera me parece utópico porque nada es completo, pero sí hay una sensación de bienestar. Ahora sí, bien, ¿cuándo entenderemos los humanos que somos inteligentes, no somos animales, salvo los que votan por sus verdugos? Somos inteligentes. ¿Cuándo entenderemos que el hígado, el páncreas, el vaso, el estómago, el pulmón, la tráquea, el cerebro, la boca, la nariz, la laringe, los huesos son una integralidad? Cuando uno de estos órganos, uno de estos componentes de esta máquina maravillosa empieza a fallar, a no funcionar como debe haber también una sensación de esa integralidad que se afecte y no nos damos cuenta casi nunca. Claro, y yo le hago notar en la primera parte de su intervención que en la definición de la Organización Mundial de la Salud no se habla de la conciencia del estado de bienestar. Esa palabra conciencia no está presente y eso es algo que también preocupa. Habla de un estado de bienestar y la salud no es un estado perenne, constante, es un equilibrio dinámico, Ahora donde bien, precisamente, Rubén, un estado de bienestar. Los animales, ¿no es cierto?, experimentan ese estado. Estado es una cosa pasiva, inerte, no concienciada, no conciencial, no consciente. La conciencia sobre ese estado de salud es diferente. Eso es lo por supuesto, que quiero oír. por supuesto, y desde ese punto de vista quisiera citar la definición de salud que trae Samuel Hahnemann alrededor del fines del siglo XVII-XVIII. Y él habla que en el estado de salud, nuestra mente intrínseca, dice, nuestra mente intrínseca y dotada de razón puede emplear este instrumento vivo y sano sin restricción alguna en los propósitos más elevados de su existencia. Es decir, que la condición de salud es para algo, así como la libertad es para algo. Nosotros pensamos en nuestra adolescencia o en nuestra inmadurez que la libertad es liberarnos de algo. Y en realidad la libertad es una posibilidad para algo que lo tomamos como propio, como nuestro. Entonces la salud también tiene una teleología, tiene un propósito. Desde ese punto de vista, solamente se puede entender a la salud individual, personal, una vez que se ha identificado en cada persona aquello que es digno de curar, lo cual escapa a todo estudio estadístico. Indiscutiblemente, la medicina convencional, al generalizar las características de las enfermedades, desarrolla un sistema farmacéutico patentado, industrializado,
que reduce los síntomas o los anula, dando una sensación, una percepción de bienestar. Pero ese bienestar no es subjetivo, porque si bien a las personas no les duele algo, no les molesta nada, no están del todo en paz, Marcelo. Se habrá escuchado que en la medicina tradicional china tiene unas equivalencias bastante acertadas respecto a la sintomatología psíquica de los órganos. Se dice que el hígado tiene que ver con el mal humor, con el mal genio, con la intolerancia, y cuando el hígado está en paz, el sujeto se vuelve ponderado, se vuelve ecuánime, con capacidad de filosofar, de pensar con profundidad. Se habla del corazón, cuando el sujeto está vehemente, irritable, agresivo, impaciente, o cuando el sujeto está en estado de aceptación, de respeto, de calma. El corazón es el que tiene vinculación con estos síntomas. Y así el estómago tiene que ver con la frustración, por ejemplo. El estómago tiene que ver con la satisfacción de la vida cuando está en equilibrio y en desequilibrio. El intestino grueso y el pulmón tienen que ver con la melancolía, con la pena, con el resentimiento o con un estado de ecuánime paz. Y el riñón y la vejiga, que siempre forman pareja en la cosmovisión china, tienen que ver mucho con la lealtad, con la valentía, con el valor. Entonces ya podemos nosotros tener una equivalencia del estado psíquico, de los síntomas de la salud. Alguien que está en un estado de apacible posibilidad de entender su propia verdad, de entender la verdad del otro, de poder respetar al otro, de sentir su conexión con el tejido moral, entonces con el tejido social, es alguien que está en estado de salud, Marcelo, indiscutiblemente. Rubén, estoy muy lejos, y tú también, y casi todo el mundo, de entender la complejidad, increíble complejidad de la mecánica cuántica. Lo que hemos descubierto como seres humanos es que la conciencia, la mente, puede solo con mirar, con observar, convertir en obediente a una partícula subatómica, un electrón que se está moviendo, por ejemplo, y que yo lo observo, automáticamente el electrón como que sintiera que es observado y cambia su conducta. Si es que en definitiva los seres humanos del universo es un conjunto cuántico, ¿sí? Tienen razón los que piensan que la conciencia puede manejar, puede conducir, puede mandar sobre lo que conocemos como lo físico, lo material. No sé si me estoy explicando. Por supuesto que sí, Marcelo. Yo preguntaría qué nivel de conciencia, porque la conciencia tiene algunos niveles. Tiene algunos niveles. El nivel que estamos usando ahora es el nivel analítico, racional. Cuando nosotros estamos durmiendo y soñando, también la conciencia funciona, pero funciona en un mundo onírico. Y no funciona el nivel racional lógico, sino un nivel simbólico, inconsciente, donde las cosas transcurren sin tiempo lineal, donde las representaciones son fabulosas, son fantásticas, donde las cosas tienen contrasentido, donde no hay una lógica como la que utilizamos en el estado de vigilia. Pues vale decirle, Marcelo, que los niveles más profundos de la conciencia humana, aquellos de los que somos apenas sensibles por una situación de miedo, de ansiedad, de anhelo, esos son los que podrían manejar nuestro estado interno. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, Marcelo. Los embarazos psicológicos, por ejemplo, pueden obedecer a necesidades inconscientes muy profundas de una mujer, que ni siquiera a nivel consciente le pueden parecer lógicos. Sin embargo, hay ciertos contenidos en lo más profundo de su psique que podrían generar los cambios metabólicos necesarios como para que se suspendan sus menstruaciones y empiece a crecer el vientre. Sí, es posible. Sin embargo, pues es la parte más profunda de nuestra psique la que puede hacer esos cambios. Por lo tanto, los miedos más grandes, más secretos, más ocultos, son los que más posibilidad pueden tener de dañarnos. Si no, sería muy sencillo pues, con nuestra mente
poder controlarlo todo, aunque lo más probable es que podríamos dañarlo todo, porque si queremos con nuestra mente consciente controlar nuestros latidos del corazón, nuestra presión arterial, lo más probable es que se nos disparen a niveles que nos lleven de urgencia al hospital, Marcelo. Yo pienso que esto es motivo tal vez de una conversación Has hecho muy bien en específica para decir este qué tema. nivel de conciencia, a qué nivel de conciencia, nivel, escala, a qué plano de conciencia se refiere usted, Marcelo. Permíteme contarte una experiencia personal que es la de mucha gente. Cuando fui estudiante y tenía ante mis ojos un problema de física, un problema de cálculo, no, nuevo para mí, que tenía yo que incorporarlo a la conciencia para tratar de dominarlo. A veces me rompía la cabeza y no daba con la salida, era como un laberinto. Después de horas de batallar, decidí irme a dormir. Al siguiente día aparecía luminosamente y en un instante la solución. Me pasó varias veces. Sí, y eso le pasó a Arquímedes también, el científico que en tiempos de la antigüedad clásica, el rey le dijo, tú que eres un científico tan sabio, quiero que compruebes si esta corona que me han dado es de oro puro, que no tiene ninguna aleación, que no tiene ninguna impureza. Tienes una semana para comprobarlo y si no lo compruebas, te mato. Ah, una condición, no puedes dañar mi corona. Entonces el pobre Arquímedes pasó así como usted, rompiéndose la cabeza, hasta que un momento se metió al baño, a la tina para darse un refresco y se dio cuenta que el agua se desbordó. Y ese fue el eureka, lo tengo, lo he encontrado. Se dio cuenta que cada cuerpo, de acuerdo a su densidad específica, desplazaba un volumen proporcional de agua. Entonces descubrió lo que se llama el peso específico de los cuerpos. Entonces, esta capacidad de la conciencia de unir varias informaciones de una forma automática es también algo que está por debajo del nivel lógico cognitivo. Y en los niveles más profundos, Marcelo, pueden haber muchas otras cosas conectadas con tendencias a enfermar. Y son situaciones que son estudiadas por la medicina psicosomática, que es una palabra muy en boga desde hace unos 30 o 40 años. Y a este respecto debo hacer notar algo, ¿no? Que no quiere decir que es una dirección de patología desde la psique hacia el soma. No es primero la psique y después el cuerpo, es al mismo tiempo, simultáneamente, sin que haya transcurrido ni siquiera una fracción de segundo, porque los sistemas cuánticos, como usted acaba de mencionar, Marcelo, están interconectados y funcionan simultáneamente. Entonces, mire, para permitirme completar esta pregunta, el paradigma médico actual sigue todavía en tiempos de Laplace, en un paradigma de la simplicidad, donde se pensaba que al entender a la naturaleza a través de sus pequeños constituyentes individuales y ver la relación que hay entre ellos, se llegaba a la esencia del todo. Eso se acabó desde 1926, cuando Werner Heisenberg encuentra el principio de incertidumbre y determina que hay un estado de aleatoriedad en la ciencia. De, Así que casual, todos de, los... de casualidad, Sí, aleatoriedad, aleatoriedad, es de decir, aleatorio. incertidumbre, todo es aleatorio, ¿no? Entonces, los estudios médicos randomizados, es decir, tomados al azar, pero totalmente controlados, tienen un contrasentido, porque la enfermedad no se da en condiciones totalmente controladas, se da en medio de una aleatoriedad total, entonces tenemos que recurrir a los síntomas también más profundos de la persona para poder encontrar no la explicación, sino tal vez encontrar un camino de retorno hacia el estado de salud. El retorno al estado de salud. Te pregunto algo. Yo soy un empírico
Si yo utilizo como sinónimos, no equivalentes, sinónimos, la palabra aleatorio, casualidad, casualidad, e incertidumbre, utilizo como sinónimos. ¿Estoy en lo cierto? Quizá casualidad yo lo reemplazaría por causalidad compleja, por una causalidad compleja. Y es que el paradigma aleatorio, el paradigma de la incertidumbre, llamado paradigma de la complejidad, es el que está permitiendo entender casi todos los fenómenos a través de la física cuántica. Y la salud, enfermedad, no va a escapar de eso, Marcelo. No va a escapar. Así es que las visiones médicas individualizantes de las medicinas alternativas tienen también mucho que contribuir. No estoy en contra de la medicina convencional, por supuesto que no. Tiene mecanismos muy útiles, salvadores, ante toda la incertidumbre que es conocer con exactitud lo que pasa en el interior todavía desconocido de nuestro organismo. Lo que la medicina alternativa da son mecanismos bastante útiles para el retorno al estado de salud. Mecanismos que muchas veces no son comprendidos, Marcelo, que están en el campo del saber empírico, porque aún no hemos encontrado la explicación para muchos fenómenos, pero que han sido reiteradamente observados una y otra vez. Y tienen resultados. Exactamente, tienen resultados una y otra vez, no en todos los casos porque escapamos de esta aleatoriedad, no podemos escapar de esta aleatoriedad. Y en los casos en los que no tenemos éxito, existe un factor que no tomamos en cuenta. Existe algo que no consideramos, algo individual y personal que en esa ocasión no lo tomamos en cuenta. Y que a veces y con el pasar de los años, los médicos alternativos nos damos cuenta, ajá, eso fue lo que en ese momento, en ese instante, yo no tomé en cuenta y no pude ayudar. La realidad es compleja, ¿no? Está en un paradigma de la complejidad. Claro. Y seres inteligentes que somos, que nos consideramos en el universo visible y conocido como la cúspide de la creación, estamos recién en pañales en materia de descubrir la naturaleza íntima de lo que somos. Heisenberg, el alemán, Max Planck, el judío, los dos alemanes, Heisenberg era pro-nazi. El uno descubre la física de la incertidumbre y el otro descubre los números de rareza cuántica, o sea, las partículas subatómicas más Planck, que son por decenas. Esto finalmente quería decirte, ¿estoy en lo cierto? Así es, Marcelo. Y si retomamos esto de los síntomas de la salud, llegaríamos a la terrible conclusión de que nuestra sociedad está terriblemente enferma por todo lo que está pasando. No es propio de una especie sana, sino totalmente autodestructiva. Y si aplicamos el conocimiento de algunas sustancias homeopáticas, que tal vez ya podremos hablar de eso, vamos a mencionar una de ellas, el plomo. El plomo que está presente en las emisiones de los autos, en las emisiones de los hidrocarburos mezclados con aditivos para permitir la movilización de automóviles y demás, causa un estado de intoxicación crónica que casi no se nota porque no da efectos así graves a la salud. Pero entre los síntomas sutiles del plomo están dos: la inobservancia a las leyes, la tendencia a ser contraventor porque sí, y también el deterioro mental, el deterioro con pérdida del sentido moral. Esos son síntomas que se encuentran en la experimentación homeopática con el plomo. Aparte, claro, de los síntomas paralíticos y todo lo que hace el plomo en cantidades mucho más grandes, ¿no? Pero la disminución de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo,
la tendencia a contravenir, la contravención porque sí, y la pérdida del sentido moral tiene mucho que ver con el plomo. ¿Cuánto estaremos respirando de partículas por millón de plomo? Seguramente mucho más que lo permitido, Marcelo. Entonces, todo esto, ¿no será que también tiene que ver en lo que nos está sucediendo? Rubén, quisiera que me permitas terminar con un ejemplo comprobado, visible, histórico y que nadie quiere analizarlo por miedo. La sociedad romana, los ingenieros romanos, que eran enamorados del agua, traían agua por acueductos desde lugares cientos de kilómetros lejanos, conducían el agua hacia sus domicilios con tuberías de plomo, lo cual hay una hipótesis, eso explica la crueldad del pueblo romano con que conquistó el mundo conocido, su falta de discernimiento moral, porque tenían a la muerte, al asesinato, al suicidio, al veneno como cosa normal y de todos los días. Culpan de eso estas hipótesis a las tuberías de plomo hasta que el interior de esas tuberías se recubrió de una corteza que evitaba que el plomo siguiera envenenándolos. Quería terminar con esto. Sí, así es, Marcelo. Y sin ir más lejos, le podría mencionar otra sustancia que está ampliamente diseminada, es el mercurio. El mercurio que se utiliza para separar las impurezas del oro y que muchas minerías utilizan para lavar el oro y contaminan las aguas. El plomo está en los peces, está en el mar en grandes cantidades, perdón, el mercurio está en grandes cantidades en el marisco, en los peces. Y uno de los síntomas de la toxicidad a nivel de nanopartículas del mercurio es el síntoma disociador. El paciente enfermo de mercurio es disociador, fanático, malévolo y sobre todo tiene un síntoma bastante peculiar, es elocuente. Son esas personas que pueden vender la torre del minarete de Guayaquil como si fueran los dueños. Entonces, usted sume nada más y vea qué personajes son disociadores, locuaces, elocuentes, malvados, porque hay esta malicia, esta destructividad del mercurio. Entonces, mucho de lo que nos está pasando puede ser parte de la contaminación. Así que aquello de que mente sana en cuerpo sano es muy cierto. Alguien que está en un estado ecuánime, de paz, de respeto, de tranquilidad, sin impaciencias, sin rencores, sin excesos, son síntomas de la salud, Marcelo. Sí, y desde el punto de vista religioso, casi todas las religiones son caminos a lo supranatural, hablan de estados de santidad. Doctor Rubén López, gracias. Es un tema como para proseguir. Nos despidamos hasta el próximo lunes. Gracias, Marcelo, muy gentil.